Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí. Si son nuevos por estos lares, un abrazo gigante de bienvenida. Espero que se sientan como en casa y que este vídeo los haga sonreír. Para los que ya me conocen, gracias infinitas por su apoyo constante. Hoy prepárense porque les traigo algo que me tiene con el corazón a 1000 por hora. ¿Se imaginan la reacción de su celebridad favorita si, de repente, se encontraran con un flashmob gigante solo para ellos, en medio de su ciudad? Bueno, pues hoy vamos a ver algo parecido, pero con un ingrediente extra de emoción y mucha sorpresa. Si lo adivinaron por el título, hoy vamos a ver cómo Kerem Bürsin sorprende a Hande Erçel con un flashmob épico en su propia ciudad. Antes de que nos sumerjamos en esta locura de amor y baile, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta lo que ven aquí, si disfrutan del chismecito de las estrellas, si se ríen con mis ocurrencias, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, manos a la obra. Imaginen la escena: Estambul, una tarde soleada, el Bósforo brillando como si estuviera hecho de diamantes. Hande, ajena a lo que está por suceder, se encuentra caminando por una de esas calles pintorescas, probablemente disfrutando de un café turco o echando un vistazo a alguna tienda de artesanías. Quizás esté pensando en su próximo proyecto o tal vez solo esté disfrutando del momento. Y entonces, de la nada. ¡Bum! Empieza la música. No una canción cualquiera, sino una de esas canciones que tienen un significado especial para Kerem y Hande. Una canción que los transporta a un recuerdo feliz, a un momento compartido, a algo íntimo entre ellos. Al principio, Hande probablemente estará confundida. ¿De dónde viene esa música? ¿Por qué suena tan familiar? Empieza a mirar a su alrededor, tratando de identificar la fuente. Y entonces los ve. Primero son unos pocos, luego son decenas, y finalmente cientos de personas que emergen de todas partes, de las cafeterías, de las tiendas, de las calles aledañas. Todos unidos por un mismo propósito: celebrar el amor de Kerem y Hande. Comienzan a bailar. No es un baile cualquiera. Es una coreografía elaborada, llena de energía, de ritmo, de pasión. Cada movimiento está sincronizado, cada paso está calculado para transmitir un mensaje: te amamos, Hande. La expresión en el rostro de Hande es impagable. Al principio, sorpresa absoluta. Luego confusión, incredulidad y finalmente una sonrisa enorme, una sonrisa que ilumina toda su cara. Sus ojos se llenan de lágrimas de emoción. Mientras el flashmob se desarrolla, Kerem aparece. No está bailando, pero está allí, en primera fila, observando a Hande con una mirada llena de amor y admiración. Se acerca a ella, le toma la mano y juntos disfrutan del espectáculo. La coreografía continúa, cada vez más intensa, cada vez más emotiva. Los bailarines se acercan a Hande, le entregan flores, le lanzan besos, le expresan su cariño. Ella, agradecida, les devuelve la sonrisa, los abraza, se une a la fiesta. Al final, cuando la música termina, el flashmob se disuelve tan rápido como apareció. Pero el recuerdo, la emoción, la alegría, permanecen en el aire. Hande, con lágrimas en los ojos, abraza a Kerem. Y no hace falta decir nada más. Ahora, vamos a desmenuzar un poco este evento. ¿Cómo se organizó un flashmob de esta magnitud? ¿Quiénes participaron? ¿Cómo logró Kerem mantenerlo en secreto? Bueno, la respuesta a estas preguntas es un poco mágica y un poco técnica. Primero, Kerem debió contactar a un coreógrafo profesional, alguien capaz de crear una rutina espectacular y fácil de aprender para personas de todas las edades y niveles de habilidad. Luego, necesitó reclutar a los participantes. Imagino que utilizó las redes sociales, convocando a fans de Hande y Kerem dispuestos a unirse a esta sorpresa única. Probablemente también contó con la ayuda de amigos y familiares. El secreto, por supuesto, fue fundamental. Kerem debió ser extremadamente cuidadoso para no levantar sospechas. Probablemente utilizó nombres en clave, grupos de chat privados y reuniones secretas para coordinar todos los detalles. La elección de la ubicación también fue crucial. Necesitaba un lugar emblemático con suficiente espacio para albergar a cientos de personas, y con un ambiente festivo y romántico. Y la música, por supuesto, tenía que ser perfecta. Una canción que tuviera un significado especial para Hande y Kerem,
una canción que evocara recuerdos felices y que transmitiera el amor que sienten el uno por el otro. Pero más allá de la organización técnica, lo que realmente hizo especial este flashmob fue el amor y la dedicación que Kerem puso en él. Se nota que quería hacer algo inolvidable para Ande, algo que la hiciera sentir amada y valorada. Y lo logró. La reacción de Ande lo dice todo. Sus lágrimas de emoción, su sonrisa radiante, sus abrazos agradecidos, todo demuestra que Kerem superó todas las expectativas y le regaló un momento mágico que guardará para siempre en su corazón. Este flashmob es una prueba de que el amor verdadero existe, de que los gestos románticos aún son importantes, y de que a veces, las sorpresas más sencillas son las que más nos llegan al corazón. Y ahora, antes de que terminemos, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció este flashmob? ¿Se imaginan recibiendo una sorpresa así? ¿Qué canción elegirían para su propio flashmob? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de amor y emoción. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden, el amor está en los pequeños detalles, en los gestos inesperados, en las sorpresas que nos alegran el día. Hemos visto cómo Kerem sorprendió a Ande con un flashmob épico en su ciudad, un gesto que demuestra el amor y la dedicación que siente por ella. Analizamos la organización del evento, los preparativos secretos y la elección de la música perfecta. Y sobre todo, celebramos el amor verdadero y los gestos románticos que nos hacen suspirar. Gracias por acompañarme un día más. Recuerden que los quiero muchísimo. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y familiares, y se suscriban a mi canal para no perderse ninguno de mis contenidos. Activen la campanita. Hasta la próxima, mi gente guapa. Les mando un beso enorme y un abrazo apretadito. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Asterisco asterisco continuación del vídeo con más detalles y análisis y asterisco asterisco. Pero esperen. Que aún no hemos terminado de exprimir este limón lleno de juguito romántico. Ahora que hemos cubierto los puntos principales, vamos a profundizar un poco más en cada aspecto de este flashmob que nos robó el corazón. Vamos a imaginar, a teorizar y a soñar despiertos con cada detalle, porque, seamos sinceros, esto es lo que nos gusta. Asterisco asterisco la elección de la canción, un mensaje secreto en melodía asterisco asterisco. La música, como les dije, es fundamental en cualquier flashmob, pero especialmente en uno como este. No solo tiene que ser pegadiza y bailable, sino que también tiene que tener un significado especial para la persona a la que va dirigido. Entonces, ¿qué canción habrá elegido Kerem para Ande? Aquí es donde entran las teorías. Podría ser una canción que sonó durante su primer encuentro, o tal vez una que siempre bailaban en el set de grabación de su serie. Quizás incluso una que les recuerde a un viaje romántico que hicieron juntos. Pero vamos a ir más allá. ¿Y si la canción no solo tiene un significado personal, sino que también contiene un mensaje secreto? Imaginen que Kerem eligió una canción cuyas letras hablan sobre superar obstáculos, sobre la importancia de la confianza, o incluso sobre el amor eterno. Sería una forma sutil pero poderosa de recordarle a Ande lo fuerte que es su relación y lo mucho que la valora. Apuesto a que los fans de Kerem y Ander y yo misma, pasaron horas analizando cada canción que han escuchado juntos, tratando de descifrar cuál podría ser la elegida. Es como un juego de detectives del amor. Asterisco asterisco el coreógrafo, el artista detrás del movimiento asterisco asterisco. Ahora, hablemos del coreógrafo. Esta persona es la clave para transformar una idea romántica en un espectáculo visualmente impresionante. Necesitaba ser alguien con experiencia en crear coreografías para grupos grandes y diversos, alguien que pudiera combinar diferentes estilos de baile para crear algo único y emocionante. Además, el coreógrafo tuvo que ser muy discreto. Imaginen la presión de tener que guardar un secreto tan grande, especialmente en una ciudad como Estambul, donde los chismes vuelan más rápido que un halcón peregrino. Estoy segura de que Kerem eligió a alguien en quien confiaba plenamente, alguien que no solo era un excelente bailarín, sino también un amigo leal. Y la coreografía en sí debió ser espectacular. Probablemente incluyó elementos de danza turca tradicional, mezclados con movimientos modernos y urbanos. Imaginen a los bailarines moviéndose al ritmo de la música, creando olas de energía y pasión. Sería como ver un sueño hecho realidad.
El lugar, el escenario perfecto para el amor ***. La elección del lugar también fue crucial. No podía ser un lugar cualquiera. Tenía que ser algo especial, algo que tuviera un significado para Hande y Kerem, o al menos un lugar que fuera visualmente impresionante y romántico. Como les dije antes, el Bósforo en Estambul es una opción obvia. Con sus aguas brillantes y sus vistas panorámicas, es el escenario perfecto para cualquier declaración de amor. Pero también podría haber sido en una plaza histórica, en un jardín secreto, o incluso frente a la puerta de su restaurante favorito. Lo importante es que el lugar tuviera la atmósfera adecuada para crear un momento mágico e inolvidable. Imaginen el sol poniéndose sobre el horizonte pintando el cielo de colores cálidos y románticos, mientras Hande observa el flashmob con lágrimas en los ojos. Simplemente perfecto. ***. Los participantes, fans, amigos y familiares unidos por el amor ***. Ahora hablemos de los verdaderos héroes de esta historia, los participantes del flashmob. Estas personas, que probablemente son fans de Hande y Kerem, amigos y familiares, se unieron para hacer realidad esta sorpresa épica. Imaginen la emoción de ser parte de algo tan especial, de poder contribuir a un momento de amor y felicidad. Estoy segura de que cada uno de ellos puso todo su corazón y alma en la coreografía, practicando durante horas para asegurarse de que todo saliera perfecto. Y no solo eso, sino que también tuvieron que guardar el secreto durante semanas, o incluso meses. Eso requiere mucha disciplina y autocontrol. Estos participantes merecen un aplauso de pie. ***. La reacción de Hande, un momento de pura emoción ***. Pero al final del día, lo más importante de todo es la reacción de Hande. Ver su rostro iluminarse con una sonrisa radiante, sus ojos llenarse de lágrimas de emoción, su corazón latir con fuerza, eso es lo que hace que todo valga la pena. Estoy segura de que Hande nunca olvidará este momento. Será un recuerdo que guardará para siempre en su corazón, un símbolo del amor y la dedicación que Kerem siente por ella. Y para nosotros los fans, es una prueba de que el amor verdadero existe, de que los gestos románticos aún son importantes, y de que a veces, las sorpresas más sencillas son las que más nos llegan al corazón. ***. Más allá del flashmob, un amor que inspira ***. Este flashmob es mucho más que un simple gesto romántico. Es un símbolo de esperanza, de alegría, y de amor verdadero. Es una inspiración para todos aquellos que sueñan con encontrar a su alma gemela y vivir una historia de amor de película. Y aunque no todos tenemos la suerte de recibir un flashmob gigante en nuestra propia ciudad, todos podemos aprender algo de esta historia. Podemos aprender a valorar los pequeños detalles, a expresar nuestros sentimientos con sinceridad, y a sorprender a nuestros seres queridos con gestos inesperados. Porque al final del día, el amor está en todas partes, solo tenemos que abrir nuestros corazones y estar dispuestos a recibirlo. ***. Conclusión, un final feliz que esperamos con ansias ***. Y así, mi gente guapa, llegamos al final de este análisis profundo y apasionado del flashmob de Kerem para Hande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje lleno de amor y emoción. Recuerden que los quiero muchísimo y que siempre estoy aquí para compartir con ustedes mis pensamientos y mis locuras. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita, y dejarme sus comentarios abajo. Y ahora sí, me despido con un beso enorme y un abrazo apretadito. Hasta la próxima. Y recuerden, nunca dejen de creer en el amor. Adiós.